Profe. Yo estoy silenciada. Bien, no me había dado cuenta. Claro, estaba hablando sola. Ahí ponemos, le dije, a grabar la clase. Deme un segundo. Ahora sí. Bien, les voy a compartir pantalla, así terminamos de ver los sistemas. ¿Bien? Bueno. Ahora me llaman a mí. Denme un segundito. Perdón. Ahora sí. Me llamaba por teléfono y necesitaba atender. Vamos a sistema óseo, ¿sí? Dame un segundito hasta que llegue hasta ese PDF. La piel. Acá estamos. Sistema óseo, ¿bien? Nos queda ver sistema óseo y muscular para después pasar al siguiente módulo que es hipertensión arterial, ¿bien? Así que vamos a ver sistema óseo. Los huesos son órganos blandos y firmes, también son duros y son resistentes, que están formados por tejido óseo. ¿Bien? Vamos a silenciar, ahí está. El conjunto total y organizado de los huesos se llama esqueleto, también lo podemos encontrar con otros nombres como sistema óseo esquelético o esqueletal. Los seres humanos son vertebrados y cuentan con una columna vertebral. Dependen de una estructura también interna centrada en una larga espina dorsal. Los huesos son ligeros, pero también son fuertes y su estructura es de apariencia simple, pero también se doblan con facilidad. El esqueleto crece con rapidez durante la infancia y se adapta a nuestro estilo de vida. El esqueleto adulto posee en promedio 206 huesos. ¿Bien? El hueso, no es una sustancia que es inerte, a pesar de estar constituido en su apariencia por sales minerales, que especialmente son duras. El tejido óseo en sí es dinámico en sus funciones y se encuentra en continua actividad bioquímica. El tejido óseo forma la mayor parte del esqueleto, el armazón que soporta nuestro cuerpo y protege también nuestros órganos y permite nuestros movimientos. Las funciones básicas de los huesos y el esqueleto es soporte, protección, movimiento y también almacenan los huesos una serie de minerales. Tenemos los huesos que según su forma se dividen en huesos largos y huesos cortos. Por un lado tenemos los huesos largos, como es el fémur, la tibia, el peroné, el húmero y el radio, y los huesos cortos, como son los huesos de la mano o los huesos de los pies.
El esqueleto humano comprende que la cabeza, por un lado, el tórax, la columna vertebral y las extremidades inferiores y las extremidades superiores, ¿sí? Los huesos del cráneo son los que se hallan en la parte superior de la cabeza y forman la cavidad en la cual se alojan los principales órganos de lo que es el sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos lo que son los huesos de la cara, que son los que forman las cavidades orbitrales, los pómulos, las fosas nasales y lo que es la boca. Bien, acá les dejo dos fotografías, una del maxilar inferior, ¿sí? No es que tienen que saber cada hueso, solo se las dejo como información extra, y lo que forman nuestras fosas nasales. Bien. Por otro lado, tenemos lo que son los huesos del tórax, que es el conjunto de estructuras óseas del tórax que se denomina caja torácica. Y los elementos que la forman son las costillas, el esternón y las vértebras dorsales. Por un lado tenemos también la clavícula, que es el huesecillo que nos sobresale a nosotros en esta parte. La clavícula en sí es un hueso largo, ¿sí? Y está situado horizontalmente en la parte anterior y la parte más alta de nuestro tórax, ¿sí? Por otro lado tenemos el esternón, que es este verdecito que se ve acá, que es un hueso que es plano y está situado en la línea media de la cara anterior del tórax. Y por otro lado tenemos las costillas. Las costillas son huesos amplios, largos, son aplanados, que dan forma a lo que es la caja torácica. ¿Bien? Y lo que son sus bordes superiores e inferiores son la inserción de los músculos intercostales. ¿Bien? Los vasos y los nervios intercostales van adosados a lo que es su cara inferior. Y existen 12 costillas de cada lado. Por otro lado, tenemos lo que es la columna vertebral. La columna vertebral constituye la parte central del esqueleto. Y también descansa sobre lo que es la pelvis. La columna vertebral, ¿qué hace? Sostiene la cabeza y sirve como sostén o como apoyo a lo que son las extremidades. Ahí vamos. La columna vertebral tiene entre 32 y 33 vértebras. Tenemos primeramente las vértebras cervicales, que son 7, que van de C1 a C7. Luego tenemos las vértebras torácicas, que son 12, ¿sí? Que van de T1 a T12. Se clasifican de esa manera, T1, T2, T3, T4 y así sucesivamente. Las vértebras lumbares, que son 5, que van de L1 a L5. Luego tenemos el sacro y, bueno, el coxis en sí. Por otro lado, tenemos la pelvis. ¿Se acuerdan que les dije que la columna vertebral descansa sobre la pelvis? La pelvis es el área del cuerpo debajo del abdomen que contiene los huesos ilíacos de la cadera, también la vejiga y lo que es el recto. Los huesos de las extremidades inferiores, o sea, de nuestras piernas, están formados ¿por qué? Por el muslo, por la pierna y por el pie. Los huesos de las extremidades inferiores están unidos entre sí y con el cuerpo por las articulaciones de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Tenemos el fémur, que sería este aquí, que forma la parte del esqueleto del muslo, es el hueso largo, es el hueso de mayor longitud que tenemos en nuestro cuerpo.
Por otro lado tenemos lo que es la rótula, ¿sí? Que es un hueso corto, es un hueso redondeado y de apariencia, más aplanado, ¿sí? Que forma parte de la articulación de la rodilla para que tenga flexibilidad. Por otro lado tenemos lo que es la tibia, que es el hueso principal de la pierna, es el hueso más largo y también el más resistente, que forma, junto con lo que es el peroné, el esqueleto de la pierna. La tibia es el hueso que soporta la mayor parte de nuestro peso corporal. ¿Bien? Por su extremo superior se articula con lo que es el fémur. Y en el extremo inferior lo hace con lo que son los huesos del tobillo y lateralmente también lo hace con el peroné. El peroné, que es el huesecillo que está al lado de la tibia, ¿sí? Es un hueso largo y su importancia es mucho menor que la tibia. Por lo que ven en la fotografía, también el grosor del hueso del peroné es mucho más finito, ¿sí? Y también tiene menos resistencia al ser más delgado. Y por otro lado tenemos los huesos del pie, que el pie tiene 7 huesos cortos y también tiene 19 huesos largos. Por otro lado tenemos lo que son los huesos de las extremidades superiores, que están formados por lo que es el brazo, el antebrazo y también la mano. Y todas estas partes están unidas entre sí y al cuerpo por las articulaciones de la muñeca, el codo y el hombro. Bien, en la parte superior de nuestro tórax, junto con lo que es el hombro, vamos a encontrar lo que es el omóplato y la clavícula. Los huesos están formados por dos materias diferentes. Tenemos la sustancia ósea, por un lado, y la médula ósea. La sustancia ósea es donde se encuentra abundante calcio. Por otro lado, tenemos el sistema muscular, los músculos. Los músculos, o sea, están formados, el sistema esquelético está formado por músculos esqueléticos. ¿Bien? Y están unidos a huesos, ¿por qué? Por los tendones. ¿Cuál es la función de los músculos? Los movimientos voluntarios, como puede ser la masticación, la deglución, el habla, la protección de vísceras, y también tiene como función lo que es el mantenimiento de nuestra postura corporal, junto con el sistema óseo, ¿no? El músculo en sí es un órgano que es contráctil, o sea, se retrae, que determina ¿qué? La forma y el contorno de nuestro cuerpo. El músculo también cuenta con células que son capaces de elongarse a lo largo de todo su eje que tiene de contracción. Y existen 3 tipos de tejidos musculares que a su vez conforman 3 tipos de músculos. Lo que vamos a ver nosotros es el músculo voluntario o músculo esquelético. El músculo voluntario o esquelético se halla debajo del control consciente del cerebro mediante el sistema nervioso. Son los que producen el movimiento. Y el músculo voluntario puede contraerse a voluntad nuestra, ¿sí? Lo controlamos nosotros mismos. Por otro lado, tenemos los músculos involuntarios o músculos lisos, que se encuentran en el sistema gastrointestinal, en los pulmones, en los vasos sanguíneos, en el sistema urinario, en nuestro propio corazón, y controlan el flujo de materias a través de esas estructuras. Y estos músculos involuntarios lo que hacen es que son
es automático, o sea, no le tenemos que dar ninguna orden a nuestro cerebro para que el músculo realice algún tipo de movimiento. ¿Bien? Como dice nuestra Filmina, no se tiene control directo sobre el músculo involuntario y responden a estímulos como es el frío, el calor, como es el estiramiento. O sea, por ejemplo, nosotros no le mandamos una señal a nuestro cerebro para que los músculos, qué sé yo, intestinales, por decir algunos, hagan el movimiento de peristalsis, lo hacen voluntariamente. Y por otro lado tenemos el músculo cardíaco, que también es un músculo involuntario, ¿sí? Que está especializado y se encuentra ¿dónde? En el corazón. ¿Bien? Lo que tiene es que tiene una sensibilidad muy extrema a lo que es el descenso de suministro de oxígeno y solo tolera la interrupción de dicho suministro por periodos muy cortos. También el músculo cardíaco tiene su propia irrigación sanguínea. Bien, esa irrigación sanguínea se hace a través del sistema arterial coronario. Tenemos también diferentes tipos de músculos. Tenemos los músculos según su forma, que tenemos el fusiforme, que es el primerito que ven en esta imagen. Luego tenemos músculos planos, que los podemos encontrar en nuestro hombro, por ejemplo. Tenemos músculos anchos, tenemos músculos orbiculares, y tenemos músculos según sus formas, esfínteres. Luego tenemos músculos según su función, que yo se los nombro para que ustedes lo sepan simplemente, que son, por ejemplo, los flexores y extensores, ¿sí? Los que se doblan y se extienden. Y por otro lado tenemos aductores y abductores, que son los que alejan y acercan. Y por último tenemos los pronadores, que giran hacia abajo y hacia arriba, cuando nosotros hacemos este movimiento, por ejemplo. ¿Sí? Que no todos los músculos lo pueden hacer. Aquí les dejo imágenes de los músculos de la cabeza y también del cuello, si alguien le quiere hacer algún print de pantalla. Músculo del cuello, que son varios. Los músculos de las extremidades inferiores y las extremidades superiores. Y por otro lado, los músculos del tronco. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a los sistemas que entran en el examen, no? No sé qué toqué. Bien. Ahí terminaríamos con lo que son todos los sistemas o aparatos para entrar en el próximo tema, que es hipertensión arterial, que vamos a ver también ahora. Bien, que si no me equivoco ya es el módulo 3, que les voy a compartir también pantalla. ¿Qué dije del examen? Que hasta los sistemas entran en el examen y ahora arrancaríamos con tema nuevo que va a entrar en el próximo examen, que todavía no está habilitado. Bien, tienen 2 exámenes que hacer. Que como siempre les digo, no se queden atrasados. Después es más difícil para ustedes, ¿no? Les voy a compartir de nuevo pantalla.
A ver si se comparte, para comenzar con hipertensión arterial, ¿sí? Bien, ¿cuál es el objetivo de ver hipertensión arterial para el auxiliar de farmacia? Conocer la importancia de la detención precoz de la hipertensión arterial, ¿sí? También tener... ¿Hasta cuándo tendremos clases? Ustedes empezaron en mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. No, pare. No, ustedes empezaron en... Sí. Mayo. En mayo, está bien. Ah, bueno, ya me había confundido. Bueno. En octubre terminan recién el cursado. Fines de octubre. Y esa fue la pregunta, ¿no? Pero acuérdense que van a tener 4 exámenes más. ¿Cuándo sería conveniente iniciar el examen? Ya que se terminó el tema, ¿no? De lo que entra dentro del examen. Yo como siempre les digo, o sea, ustedes tómense su tiempo obviamente para estudiar, no por ahí no hagan el examen por decir lo hago. Prefiero que estudien y que se tomen un poco más de tiempo para realizar el examen, pero que no se queden atrasados. Hay alumnos que todavía ni siquiera hicieron el primer examen, ¿sí? Después por ahí a algunas personas se les puede complicar un poco más los temas. Yo siempre digo, cuando terminemos de ver un tema o ciertos temas y entran dentro del examen, estudien y hagan el examen. Sí, si les va mal en el examen, que son 2 posibilidades, si vamos a suponer, hicieron la primera posibilidad, les fue mal, se sacaron menos de 6, tienen una segunda oportunidad, supongamos que en la segunda oportunidad a ustedes les fue mal nuevamente, tienen un recuperatorio, o sea, tienen 3 posibilidades para aprobar el examen con 6. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a los exámenes? ¿O quedó claro? ¿Quedó claro? Bien. Sí, quedó Bueno, claro, muchas gracias. gracias a ustedes. Bueno, entonces ahora sí arrancamos con el tercer módulo, que esto ya no entra en el examen 2, sino va a entrar en el examen 3, que les voy a decir cuándo lo vamos a habilitar, que es hipertensión arterial. ¿Bien? ¿Por qué debemos saber de hipertensión arterial? Primeramente, debemos saber para esa detección precoz de la hipertensión arterial. También para tener nociones elementales de la fisiopatología de la hipertensión arterial y conocer lo que son los valores normales de las cifras tensionales. Y por otro lado, tener presente las complicaciones de la enfermedad. ¿Bien? Primeramente, ¿qué son las arterias? Las arterias es un vaso sanguíneo que está encargado de la distribución de la sangre oxigenada desde lo que es el corazón hacia los capilares del cuerpo. ¿Sí? Las arterias, las paredes de las arterias son gruesas y son elásticas. Son capaces también de mantener la presión arterial en su luz. Cuando la sangre sale del corazón por las arterias aortas, se van ramificando en otras arterias que son cada vez más pequeñas. ¿Para qué? Para poder distribuir el oxígeno a nuestro cuerpo. Cuanto más alejadas se encuentran las arterias del corazón,
las paredes de ellas van perdiendo un poco su grosor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay una disminución del número de fibras elásticas. Por otro lado, tenemos las venas. Las venas es un vaso sanguíneo y su función es retornar la sangre que es poco oxigenada desde los capilares sanguíneos hacia el corazón. ¿Para qué? Para que esa sangre sea oxigenada nuevamente en lo que es el pulmón. También para facilitar el retorno venoso contra la fuerza de la gravedad. En el interior de las venas hay un mecanismo, que son las válvulas, que empujan lo que es el flujo hacia arriba y lo dificulta en el sentido contrario. ¿Sí? Estas valvulitas se cierran, entonces no puede haber un retorno. O sea, concretamente, en las extremidades superiores hay dos sistemas venosos muy diferenciados. Por un lado tenemos el sistema venoso superficial y por el otro tenemos el sistema venoso profundo. ¿Bien? Las venas del sistema superior tienen unas paredes un poco más finas y son distensibles, y las venas del sistema venoso profundo albergan lo que es el 90% de la sangre venosa de los miembros inferiores. ¿Sí? Y esas, las del sistema profundo, tienen paredes más gruesas y tienen menor capacidad de distensión. Gracias al sistema ese de válvulas, el flujo sanguíneo va en dirección ascendente y también en dirección centrípeta. ¿Bien? Ese labor de las válvulas se ve favorecido por la labor de las células musculares de las paredes de las venas, cuya contracción moviliza la sangre contra la gravedad, actuando como una bomba. Cuando las válvulas no cumplen la función correctamente, se provoca ¿qué? Un aumento de la presión en el torrente venoso de los miembros inferiores, que favorecen ¿qué? El paso de la sangre desde el sistema profundo a lo que es el sistema superficial. Y lo que sucede es que conlleva la dilatación excesiva de las paredes venosas y se comienzan a formar ¿qué? Las varices. ¿Bien? Les dejo un video de cómo circula la sangre. Perdón, ¿se escucha? No, profe, no se escucha nada. ¿No se escucha el video? Me parecía. Déjenme que, a ver si lo encuentro, porque si no, no, este no. Si no, se los voy a deber para la clase que viene. ¿A dónde lo tendré? Me parecía que no se escuchaba. Tengo tanto. Lo que pasa es que quise implementar eso de que en el PowerPoint se
ponen video y se ve que no me salió. Me quise hacer la que sabía y no. Bueno, escúchenme un segundo. Como no se escucha, se los voy a pasar por el WhatsApp, ¿puede ser? Perdón. Se tendría que escuchar, pero no se escucha. Bien, se los puedo pasar por WhatsApp cuando lo encuentre. Sí, profe. Disculpen por el inconveniente. Me quise hacer la tecnológica y no me salió. Entonces, vamos a ver qué es la presión arterial en sí. La presión arterial es la fuerza, ¿sí?, de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Bien, cada vez que el corazón late, lo que sucede es que bombea sangre hacia las arterias. La presión arterial es más alta cuando el corazón late, bombeando la sangre, ¿no? A eso se le llama presión sistólica. Y cuando el corazón está en reposo, entre latidos, su presión va a ser baja. Y eso se llama presión diastólica. ¿Sí? La presión alta, la más alta, sistólica. La más baja, diastólica. ¿Sí? Entonces, para una lectura de la presión arterial se usan dos números. El número sistólico se coloca antes y por encima de la diastólica, de la más baja. ¿Sí? Por ejemplo, 120 sobre 80, o sea, 120 de sistólica y 80 de diastólica. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bien, ¿para qué sirve la presión arterial? Como dijimos antes, para impulsar la sangre desde el corazón a diferentes puntos de nuestro organismo a través de las arterias. Si no hubiera presión arterial, la sangre quedaría estancada en nuestras arterias y el organismo no recibiría ese suministro que necesita para sobrevivir o para la supervivencia. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los grados de presión arterial. Lo normal, ¿sí?, para una persona adulta es desistólica, lo ideal es 120 sobre 80, ¿sí? Lo ideal. Pero también, depende de la persona, ¿no? Puede ser que su sangre, su presión arterial sea un poco menor. Puede ser 90-70. ¿Sí? Luego tenemos la hipotensión, que es menor de 80 de sistólica, o sea, 80 milímetros de, milímetros de mercurio. ¿Ah? Y menor a 60 de diastólica. ¿Bien? Por otro lado, también tenemos la prehipertensión, donde la presión es un poco mayor a 120 de sistólica y de diastólica entre 80 y 89. ¿Sí? Tiene un poquito la presión elevada, podríamos decir. Y lo que nos vamos a enfocar nosotros es la hipertensión. La hipertensión va de 140 de sistólica superior, de 140 o más de sistólica, y de diastólica arriba de 90. Bien, acá es donde nosotros nos vamos a enfocar
en lo que es hipertensión, ¿sí? También, bueno, acá les dejo otro gráfico para que sepan lo que es presión baja, normal, alta o muy alta. ¿Sí? Muchas veces nos vamos a encontrar también con aquella persona que dice, yo soy hipertenso, y uno le mide la presión, ¿sí? Toma la presión y tiene 160, ejemplo, 160 sobre 90, y uno dice, pero tenés la presión muy elevada. No, pero yo sí me siento bien, porque ellos están acostumbrados a manejar ese número alto, pero no es normal. ¿Sí? Por otro lado, también la presión varía según el rango de edad. ¿Bien? Los bebés entre 1 año y 12 meses suelen tener un rango de valores de tensión de 60 sobre 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Los niños entre 1 año y 5 años suelen tener valores de 65 de sistólica sobre 95 de diastólica. Los niños entre 6 y 13 años suelen tener los valores de tensión de 70 sobre 105 milímetros de mercurio. Luego tenemos los jóvenes entre 14 y 19 años, que 11, acá hay una confusión, que suelen en realidad tener la presión, los valores, perdón, de tensión, que acá una confusión de parte mía, de 75 sobre 117. ¿Sí? Y las personas entre 20 y 60 años suelen tener la presión normal entre comillas, de 80 sobre 120 milímetros de mercurio. Y los mayores, los adultos mayores, más de 60 años, suelen tener la presión un poco más elevada, que es normal, ¿sí? De 90 a 140 milímetros de mercurio. ¿Sí? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Según la edad, por ejemplo, yo le mido la presión arterial a mi abuela de 70 años y me da que tiene los valores de tensión de 90, de 90 sobre 140, ¿y qué le voy a decir? No, ¿tenés la presión elevada? No, porque está dentro de los rangos de edad que los valores de tensión son esos. ¿Sí? No va a ser lo mismo que yo le tome la presión a un chico de 20 años y lo compare con una persona de 70. Bien, eso ténganlo en cuenta. Y si alguien le hizo print de pantalla, acuérdense que en los jóvenes entre 14 y 19 años cometió un error y es 75 más o menos sobre 117. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Paso. Presión arterial normal o prehipertensión. La única manera en sí de averiguar si una persona tiene presión arterial alta es a través de chequeos. ¿Sí? No porque me he medido una sola vez la presión y la tengo un poco más elevada, significa que tengo una prehipertensión o una hipertensión. ¿Sí? Puede ser que esté pasando X situación, como es, por ejemplo, el estrés o demás, que hace que nuestra presión varíe. ¿Bien? Así que son diferentes tipos de chequeos que te va a dar, obviamente, el proveedor médico, que nos hagamos durante un tiempo para saber si tenemos presión elevada o no. ¿Bien?
Lo que se utiliza es un medidor, un estetoscopio. Y también vienen ahora los sensores eléctricos o electrónicos, que mucho cuidado con eso. ¿Por qué lo aclaro? Porque lo ideal con lo que son los medidores electrónicos es que lo recomendable es que cada vez que uno se va a medir la tensión arterial es ponerle pilas nuevas. ¿Bien? Que la mayoría no lo hace. Así que tengan mucho cuidado con lo que son los sensores electrónicos. Son muy precisos, pero si la pila es nueva. ¿Bien? Y también lo otro que se utiliza es el manguito de presión arterial. ¿Bien? En cuanto a lo que es la tensión arterial sistólica, en lo que es la prehipertensión, es de 130, dice entre 130 y 139, y de lo que es diastólica varía entre 85 y 89 milímetros de mercurio. ¿Sí? En lo que es ese caso no se recomienda tratamiento farmacológico, excepto que el paciente tenga diabetes mellitus o alguna enfermedad renal crónica. ¿Bien? Entonces, el paciente va a preguntar, bueno, ¿cómo controlo yo mi presión para que se normalice? Cambiar el estilo de vida. Puede ser hacer ejercicio, seguir una dieta que no contenga sal o una dieta disminuyendo la sal. ¿Sí? Si la persona fuma el tabaco, tratar de abandonarlo, el consumo de alcohol. ¿Sí? Si la persona tiene sobrepeso, también perder peso, hacer ejercicio. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga hipertensión? Hay factores de riesgo, como son la herencia, ¿sí? La constitución de nuestro cuerpo, la raza. También juegan ¿qué? Factores psicológicos, el tipo de alimentación, los hábitos que tenemos de vida, como puede ser el consumo de alcohol excesivo. Otros factores de riesgo son alguna enfermedad, como es la insuficiencia del riñón, el estrechamiento de las arterias aortas o las arterias renales, tumores, enfermedades del sistema nervioso y la presencia de algún factor tóxico, extrínseco, la persona por ahí que consume alguna sustancia ilícita, por ejemplo. ¿Bien? ¿Cuáles son los síntomas de presión arterial? Que no significa que todos tengan síntomas. ¿Sí? Una persona con una prehipertensión, que es la presión normal un poco elevada, no tiene síntomas. ¿Sí? Y la que tiene hipertensión también muchas veces no tiene síntomas. Pero si aparecen síntomas pueden ser algunos de estos: dolor de cabeza, vértigo, zumbido en los oídos, ¿sí? Como ese sonidito que algunas veces escuchamos como un pi en nuestro oído, ¿sí? También puede aparecer que alteración de la vista, hemorragia en la nariz o en la conjuntiva, ¿sí? Sentirnos en ciertos momentos que nos llega un calor repentino y se nos enrojece lo que es la cara y el cuello. También puede aparecer que palpitaciones, ¿sí? Taquicardia, que nuestro corazón late a más de 100 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico? La forma de diagnosticar, como les dije antes, es midiendo la presión arterial.
No hay otra forma de diagnosticar que la persona tiene hipertensión arterial. Es la única forma, medirnos la presión arterial. ¿Sí? Y recuerden otra cosa, que mayores de 30, 35 años, deberíamos ya tener el hábito de medirnos la presión arterial, que muchos, y me incluyo, no la tenemos. ¿Bien? Acá va otro videito que ya se los voy a pasar porque no van a poder escuchar, es cómo se usa el esfigmomanómetro. ¿Sí? Que antes que me olviden, me lo voy a anotar, permiso, que les tengo que pasar esos dos videos que no se ven. Denme un segundo acá. Uso. No, no es que no se ve, no se escucha. Ahí me lo anoté para no olvidarme. El videíto de cómo circula la sangre y cómo se debería medir o tomar la presión. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro de tener hipertensión arterial? Por un lado tenemos la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que sería lo que es el engrosamiento de las cámaras de bombeo principales del corazón, que son 4, que ya lo van a ver en lo que es el videíto de cómo funciona nuestro corazón. Es posible que ese engrosamiento de alguna de esas paredes de la cámara de bombeo genere un aumento de la presión dentro del corazón, ¿sí? Y también en ocasiones una debilitación de la acción esa de bombeo, ¿sí? Y es una de las causas más comunes de presión arterial alta. Por otro lado, tenemos cardiopatías coronarias o cardiopatías isquémicas, que es cuando las arterias coronarias se estrechan, se achican, ¿sí? Se van achicando con el tiempo. ¿Por qué? Porque se genera una acumulación de materias grasas dentro de esas paredes de las arterias. ¿Bien? Y sabemos que las arterias coronarias son las responsables de suministrar sangre oxigenada al corazón. ¿Bien? Entonces, perdón, si esas paredes de esas arterias comienzan a estrecharse, ¿sí? No va a ser, no va a enviar el suministro necesario de sangre, obviamente, al corazón. Y eso va a aumentar nuestra presión arterial. Por otro lado, tenemos el ictus cerebral, ¿sí? El accidente cerebrovascular. Tenemos el accidente cerebrovascular isquémico, que ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro, ¿sí? Lo que va a impedir que el tejido cerebral reciba poco oxígeno y pocos nutrientes. Entonces las células cerebrales van a comenzar a morir poco a poco. ¿Bien? Por otro lado tenemos la insuficiencia renal, que es una afección en la cual los riñones dejan de funcionar. ¿Sí? Entonces, si dejan de funcionar, se ve imposibilitado de eliminar los desperdicios y el agua adicional de la sangre. No va a permitir mantener el equilibrio de las sustancias químicas en nuestro cuerpo. ¿Sí? Con respecto a los síntomas, tenemos una disminución de lo que es el volumen de orina con respecto a la insuficiencia renal, ¿no? También retención puede haber de líquido, ¿sí? Que puede causar esa hinchazón de nuestros pies, tobillos, piernas, ¿sí? Falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular,
también puede aparecer dolor u opresión en el pecho, convulsiones y en los casos más severos hasta el coma. ¿Sí? Cuando yo le nombro signos y síntomas de alguna enfermedad, no significa que esa enfermedad, o sea, la persona que lo padezca a esa enfermedad va a tener todos los síntomas. Puede tener algunos como puede que no. ¿Bien? Las lesiones vasculares que va produciendo lenta y progresivamente en todo nuestro organismo y que suelen acabar dando graves complicaciones. Y esto es lo que a mí me interesa, que ustedes sepan cuáles son esas complicaciones más frecuentes. La trombosis. La trombosis en sí es la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Si se forma un coágulo dentro de los vasos sanguíneos, va a haber una obstrucción que va a impedir el paso de sangre y el paso de nutrientes hacia los tejidos. Por otro lado, tenemos las hemorragias. Las hemorragias pueden ser leves, como es la epistaxis, cuando nos sangra la nariz. ¿Sí? Y las graves puede ser, por ejemplo, una ruptura de aorta. ¿Bien? Y por la localización de lo que es, por ejemplo, el ojo, puede ser ceguera. ¿Bien? Nos puede llevar a un coma y a la muerte, una ruptura de aorta. ¿Cómo controlamos la presión arterial? Anteriormente se los he nombrado con la dieta, mantenerse en peso, ¿sí? Consumir frutas, verduras, granos, cereales, productos lácteos, tratar de limitar ese consumo de sodio, de sal, hacer ejercicio, ¿sí? Lo que te recomiendan es 30 minutos más o menos de actividad moderada, no exigente, en la mayoría de los días de la semana. Supongamos, la semana tiene 7 días, por lo menos 4 o 5 días de la semana hacer 30 minutos de alguna actividad. Evitar el consumo excesivo de alcohol. También limitar el consumo de cafeína. La educación. ¿Sí? Debemos saber todo lo que nos puede pasar por tener una presión arterial elevada en este caso. Y por otro lado, la medicación, si es que es necesario y según así lo recomienda el médico. ¿Bien? Vamos a ver esto lo último, que es los factores de riesgo, que tenemos los modificables y los no modificables. Los no modificables es la herencia, ¿sí? Si en la familia tenemos personas con hipertensión, bueno, tenemos más probabilidad que nosotros también tengamos hipertensión. El sexo masculino, los hombres tienen mayor riesgo de lo que son enfermedades cardiovasculares que las mujeres, ¿sí? Y también al hombre le afecta en edades un poco más tempranas que a las mujeres. Las mujeres, luego de la menopausia, el riesgo nuestro aumenta. ¿Bien? Y la edad. Mayormente los pacientes que sufren de hipertensión, ¿sí? O de alguna enfermedad cardiovascular que los lleve a la muerte son mayores de 65 años. Por otro lado, tenemos los modificables, que es hipertensión, o sea, se puede controlar, la diabetes también, el estrés, cuando la persona tiene colesterol y triglicéridos elevados, ¿sí? Cuando tiene colesterol malo o cuando tiene colesterol bueno muy bajo, todo eso se puede modificar. ¿Bien? Y con respecto a los factores de riesgo, el tabaquismo, el sedentarismo, el alcoholismo, sobrepeso u obesidad,
y la excesiva ingesta de grasas y sal. Bien, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Nos quedaría ver con respecto a las generalidades. Vamos a empezar con las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares más frecuentes, que van a incluyen arteriosclerosis, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, hipertensión, entre ACV también, entre otras, ¿sí? Entonces, nos vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, ¿sí? Y no sé si les avisaron a ustedes que tenemos vacaciones una semana, que las vacaciones van desde, ya les digo bien la fecha, desde el 24 al 29, o sea, la semana que viene hay clases, la otra no habría clases. Hay una semana de vacaciones para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, nos vemos el próximo martes para seguir con hipertensión arterial. Les mando un saludo a cada uno de ustedes, ¿sí? Hasta luego, Señor.